un poco más, ¿ya? Pero ya tiene como 80 y tantos años, ya es un caballero que ya tiene su vida vivida completamente, pero aún así está muy, muy involucrado, muy comprometido con la realidad brasileña, con la realidad latinoamericana y sobre todo con la realidad del planeta, ¿no? Porque él es un ecólogo, es una persona muy preocupada por el tema del medio ambiente. Bueno, la forma de proceder será en este caso que yo lea este texto, ¿ya? Y luego lo comentamos, ¿ah? Entre todos. Lo voy a leer. Después descubrí que la traducción no me gustó, ¿ya? Me parece medio rara. Debe ser porque fue traducido del portugués y no, sin mucho conocimiento de cómo decimos las cosas nosotros. Así que lo voy a leer en chileno, ¿ya? Existe un vaso, un tanque de aluminio, nosotros le llamamos jarrón, ¿no? Es el famoso y viejo jarrón de aluminio que está presente en todas las casas antiguas del país. Yo lo he encontrado en muchos lugares, por ejemplo en Vicuña, las casas por lo general todas tienen este jarrón antiguo que acompaña a la familia desde siempre, ¿no? Entonces, más que tanque le vamos a llamar el jarrón, ¿no? O la jarra de aluminio, ¿no? Tan típica. También había en mi casa una jarra. De aquel antiguo, bueno y brillante. El mango está roto, pero le confiere un aire de antigüedad. Ahí creo que le vendría bien una comita. En él bebieron los 11 hijos, de pequeños a grandes. Acompañó a la familia en sus muchas mudanzas, del campo a la villa, de la villa a la ciudad, de la ciudad a la metrópolis. Hubo nacimientos, hubo muertes. Él participó en todo. Vino siempre al lado, estuvo siempre al lado, ¿no? Es la continuidad del misterio de la vida en la diferencia de situaciones vitales y mortales. Misterio de la vida, qué interesante, ¿verdad? Él y ella permanecen. Está siempre brillante y antiguo. Creo que cuando entró en casa ya debía ser viejo, con esa vejez que es juventud porque genera y da vida. Esa vejez que es juventud porque genera y da vida. Es la pieza central de la cocina. Cada vez que se bebe por él, o mejor dicho, cada vez que se bebe en él, ¿verdad? No se bebe agua, sino la frescura, la dulzura, la familiaridad, la historia familiar, la reminiscencia del niño ansioso que se sacia tras la sed. Repito, cada vez que se bebe de él no se bebe agua, no se bebe agua, sino frescura, dulzura, familiaridad, historia familiar, etc., ¿no? Puede tratarse de cualquier agua. En ese jarro siempre será fresca y buena. En casa todos los que quieren matar la sed o saciar la sed, ¿verdad? Beben de él y como en un rito exclaman, qué bien se bebe de este jarro, ¿no? Qué buena es el agua de aquí. Y en realidad se trata del agua que, según los periódicos, es tan maltratada. Llega del río inmundo de la ciudad, llena de cloro, pero gracias al jarro, el agua se convierte en buena, saludable, fresca y dulce. Yo a eso le llamaría el poder transfigurador de la realidad, ¿no? El poder transfigurador de la realidad. El agua, cualquiera sea su condición natural, en el jarro sabe bien. ¿Mm? Un hijo regresa, recorrió el mundo. Es la historia del mismo, ¿no? Porque él tuvo que ir a hacer estudios de doctorado a Alemania, a Múnich, y luego de los estudios regresó a su casa, una casa marginal en una población, una
favela, como le llaman allá, ¿no? Así es que dice, bueno, el hijo regresa, recorrió el mundo entero, estudió, llega, besa a la madre, abraza a los hermanos. Se matan añoranzas sufridas. Las palabras son pocas, las miradas largas y minuciosas. Hay que beber al otro antes de amarlo. Hay que beber al otro antes de amarlo. Los ojos que beben hablan el lenguaje del corazón. Los ojos que beben hablan el lenguaje del corazón. Obviamente está usando, ¿verdad?, el lenguaje en dos sentidos, ¿no? Y hay que tratar de ir captando en cuál es la diferencia entre uno y otro. No le captó esa parte, profe. Sí, pero no se preocupe, porque en un principio nos va a sorprender esto, pero después vamos a ir captándolo, ¿ya? Solo tras haber mirado, la boca habla de las superficialidades. Qué gordo estás, sigues igual de guapo, qué mayor te has hecho. La mirada no dice nada de eso, habla lo inefable del amor. Bueno, no sé, siempre cuando nos encontramos con alguien a quien hemos dejado de ver durante mucho tiempo, nos miramos, ¿verdad? Nos miramos primero, antes de decirnos nada, ¿no? Nos acercamos, nos alejamos, ¿verdad? Luego abrazamos y luego hablamos, ¿no? Lo primero siempre en un encuentro son las miradas, ¿ya? Eso es muy interesante. La mirada no dice nada de eso, habla lo inefable del amor, ¿verdad? Porque cuando tú dices, qué bien te ves, qué mayor te has hecho, está hablando el corazón. Solo la luz entiende. Madre, tengo sed, quiero beber del jarrón viejo. Y el hijo ha bebido de tantas aguas, mientras viajó por el mundo, ¿verdad? Las probó todas, ¿no? El agua de San Pellegrino, las aguas de Alemania, de Inglaterra, de Francia, la buena agua de Grecia, aguas de las fuentes cristalinas de los Alpes, del Tirol, de las fuentes romanas, el agua de San Francisco, agua de Aurofino, de Teresópolis, de Petrópolis, tantas aguas. O sea, ha recorrido el mundo, ¿verdad? Y ha probado todas las aguas. Pero ninguna es como esta. Se bebe un vaso. Y no para saciar la sed corporal, no para saciar la sed corporal. Esa la sacian todas las demás aguas, ¿verdad? Si es por beber agua, todas las aguas valen, y algunas son más ricas que otras, ¿no? Para saciar la sed del arquetipo familiar, la sed de los penates paternos, la sed fraterna, arqueológica, de las raíces, de donde llega la savia de la vida humana. Esa sed solo la puede matar o saciar el jarrón. Se bebe un primer vaso apresuradamente. Termina con un largo suspiro, como de quien se hundió y salió a la superficie. Después bebe otro, lentamente. Es para degustar el misterio que contiene y significa ese vaso. ¿Por qué el agua del jarrón es buena y dulce, saludable y fresca? Porque el jarrón es un sacramento. El jarrón sacramento confiere al agua bondad, dulzura, frescor y salud. He recibido ya algunos trabajos de ustedes, los agradezco, los voy a contestar en forma privada a cada uno, pero quien quiera tomar la palabra y comenzar a analizar este texto, ¿ya? Por favor, háganlo con toda naturalidad, ¿ya? Vamos a ver qué sacamos en limpio, ¿verdad?, de un texto tan raro, tan extraño, pero no por ello distante de nuestra vida, y por lo tanto hay que hacer un ejercicio de acercar el texto a la vida. Vamos, comentarios solamente. Antes de entrar en las preguntas ahí abajo, vamos a los comentarios. Ya, yo comento del texto, o sea, según lo que yo creo,
Es como lo que nos sucede muchas veces con las cosas materiales, que apreciamos a pesar de que, como decía el texto, están desgastadas y todo, pero están cargadas como de una experiencia o de algo sentimental, un valor sentimental que es mayor al valor que le podría asignar a otra persona materialmente. Entonces como que trasciende lo material y se convierte en algo especial para uno. Y uno cuando está con esa cosa, tiene esa cosa en sus manos, recuerda, va al pasado, vive todas esas experiencias que describíamos nosotros en las clases y eso. Ese es mi comentario. Genial, Javier, genial, gracias. Vamos a ver, vamos a seguir tirando del hilito a ver hasta dónde llegamos. Yo también soy cachurero, ¿ah? Yo soy súper cachurero. Yo tengo un montón de porquerías en mi casa y mis amigos me dicen, ¿por qué no las tiras a la basura? Ya decía, es que no sirven para nada, y en realidad no sirven para nada. Pero las guardo. ¿Ah? Tengo unas conchitas de playa, unos pétalos de flor seca, qué sé yo, tengo un montón de cosas, ¿no? Ahora, esas cosas van conmigo. Podría desprenderme de ellas, pero no me desprendo de ellas porque, como dices Javiera, porque tenemos recuerdos allí, porque a través de esas cosas se expresan épocas bonitas de nuestra vida, probablemente. Eh, la florcita fue el regalo que me hizo alguien, ¿verdad? La florcita fue el regalo que me hizo alguien. Bueno, lo tengo como una reliquia, ¿no? Como un, Boff diría, un sacramento, ¿ya? Es decir, como algo que no se agota en ser lo que es objetivamente, sino que entró en un diálogo con mi vida, entró en mi vida, y al entrar en mi vida adquiere un poder trascendente, un poder que es capaz, por ejemplo, de hacer que el agua, con todo lo inmunda que sea, pero en ese jarro, sabe bien, ¿verdad? Porque no es el agua, ¿verdad? Eh, Así es que yo voy con todas estas cositas, quién sabe, digamos, ya llego a una caja grande y de vez en cuando abro la caja, qué sé yo, y reviso todas estas cosas, recuerdo, me inspiran, escribo algo, ¿ya? Es decir, sigo en una conexión con aspectos de mi vida que no quiero olvidar, ¿no? Y como la mente es frágil y la memoria se olvida, entonces yo conservo estas cositas, ¿no? Ahora, supongo que también todos guardamos cosas que tienen valor para nosotros, aunque en sí mismas sean inservibles, ¿no? Pero de alguna manera están conectadas con nuestra vida. Eh, a ver, sigo ofreciendo la palabra para ver más opiniones. Gracias, Javiera. Seguimos hablando. A ver, Yo, profe, yo sí, creo que, bueno, lo que se trata aquí es el valor sentimental, obviamente. ya. Y Es una el, forma de decirlo, pero me parece bien. el sentimiento que se genera en este caso con la familia cuando toma el jarro sería el sentido, según yo, el sentido de pertenencia, porque como es un jarro que ha pertenecido a la familia desde hace muchísimo, muchísimo tiempo y generaciones, es como que nunca, es como que al tomar de ese jarro tú sientes que tienes una familia, que tienes un lugar al que volver, independiente de si has estado alrededor del mundo viendo lugares quizás mejores, siempre vas a tener ese lugar y esa familia, ese árbol genealógico al que perteneces. Por eso siento que lo que genera es el sentido de pertenencia, que es muy grato para los que lo toman y por eso les da la sensación de que el agua es fresca. Eso. Sí, pensemos que cuando éramos chicos y jugábamos a la pelota, ¿verdad? Después llegamos todos corriendo a la casa a beber agua, ¿verdad? Y la bebíamos del mismo jarro, ¿no? O sea que también uno tomando de esa agua
recuerda la infancia, ¿no? Se conecta, por decirlo así, con la infancia, ¿no? No hay lugar como el hogar, obviamente, ¿no? Al- alguien de ustedes me habla de la casa, de la vieja casa de los abuelos, o la casa, ¿verdad?, donde se pasaban las vacaciones, ¿no? Y que se transforman en santuarios, porque uno cuando vuelve ya con los años, ¿verdad?, a esos lugares, ¿no?, encuentra que ahí hay una conexión, ¿eh? Yo quiero que, que veamos eso de la conexión, porque me parece interesante. Así que muchas gracias, Camilo. Se sigue ofreciendo la palabra. Yo, profe. Bueno, igual, eh, tomando un poco de lo que dijo Camilo, el, uno, muchas veces uno piensa, por ejemplo, en salir de la casa o ir a otros lugares porque uno no se siente cómodo como en cómo está viviendo. Y realmente hay situaciones que uno puede pasar, por ejemplo, en el extranjero o en la casa de otra persona. Y al final uno termina siempre diciendo, pucha, en mi casa sí, verdad que no la pasé tan bien, pero al final de cuentas era mi familia. Entonces, uno va experimentando muchas cosas buenas y malas, pero siempre está esa, se puede decir, como esa brújula interna que a pesar de que estemos miles de kilómetros lejos de la familia, siempre vamos a encontrar una forma de llegar por algún u otro motivo. Entonces, aparte de eso que dice que la familia se va por sangre o esas cosas, tampoco tiene mucho que ver, uno llega donde fue feliz. Y por lo general uno fue Sí, feliz con la familia. sí. Pero a veces tiene que ver con obsequios que nos han brindado. Una compañera de otro curso me decía que ella guardaba estas semillas de jacarandá que caen de los árboles. En la plaza hay, hay muchas de estas semillas, ¿no? Bueno, la guarda como un tesoro, ¿verdad? Porque se la regalaron a ella, a una persona a quien ella quería, ¿no? ¿Ah? Y es un obsequio que se transforma luego en algo nuestro, en algo que pertenece ya a nuestra vida, que entró a formar parte de nuestra vida. Esa palabra me interesa. Entró a formar parte de nuestra vida. Ahora, para hablar de epistemología, yo tendría que decir algo que a lo mejor ustedes no van a estar de acuerdo, así que lo voy a plantear como hipótesis y después lo vamos a ver. Pero yo creo que conocemos una realidad bien recién cuando esa realidad de alguna manera forma parte de nuestra vida. Mientras no forma parte de mi vida es una cosa, al lado de muchas otras cosas, ¿no? Si uno va a la plaza va a encontrar un montón de semillas de árboles en el suelo, ¿no? Pero no tienen mayor significado que el significado que les da el ser un producto de la naturaleza, ¿no? Sin embargo, si yo me agacho, recojo una y se la obsequio a alguien y le digo, ¿sabes? Mira, para recordar esta tarde tan bonita te voy a regalar esta semilla. Es obvio que yo puedo hacer dos cosas. Decir ya muchas gracias y en el primer basurero tirarla, ¿no? Y punto. Y ahí llegó todo, ¿no? Y la otra es conservarla. Yo recuerdo que en mi época se conservaban flores entre los libros, que se secaban, en fin. Cartas viejas, qué sé yo, hay una inmensa cantidad de cosas muy antiguas, pero yo diría que lo más interesante es que al entrar en nuestra vida adquiere una dimensión distinta, ¿ya? Deja de ser parte del mundo y empieza a convivir conmigo, ¿ya? Esa sería la hipótesis epistemológica, ¿no? Es decir, para conocer algo de verdad, de alguna manera tenemos que abrirnos y acogerlo, ¿verdad? E incorporarlo a nuestra vida. Ahora, ustedes dirán, ¿esto vale para objetos? No, vale para todos. Si ustedes dicen, por ejemplo, la filosofía es difícil, la filosofía es una lata porque los profesores me la metieron a la fuerza, qué sé yo.
Efectivamente, si es así, no hay manera de poder dialogar con la filosofía y se va a quedar siempre fuera de mi vida. Pero si hago el esfuerzo de caminar hacia ella por el camino correcto, camino es método, ¿no? Y comenzar paulatinamente a vincular la vida de los filósofos con mi vida, y comienzo a leerles, a conocer detalles de su época, en fin, empieza usted a descubrir que se abre un mundo entero de posibilidades que puede ser un mundo suficiente para dedicarle toda la vida. Pero usted dice la filosofía, no, la biología, digamos, ¿ya? Yo puedo decir, no, yo salí de cursos humanistas, yo no tengo nada con la biología, qué sé yo. Pero si yo soy capaz de poder abrirme y dialogar con la biología, conocer a los científicos, conocer sus historias, conocer la lucha que significó un descubrimiento, yo comienzo a intimar con la biología y al final termina siendo parte de mi vida. Entonces yo puedo decir, conozco la biología. Aunque no esté a la altura de los últimos descubrimientos, el mundo de la biología no me es ajeno, me es íntimo, porque hice un camino hacia allá. Hay disciplinas que son frías, las matemáticas. Dice, ay, uno que vamos a estudiar matemáticas y dedicarle la vida a las matemáticas, qué lata. Pero si usted entra en el mundo de las matemáticas, usted va a encontrar una verdadera maravilla. Se va a encontrar con Einstein, se va a encontrar, en fin, con los grandes geómetras, Lipovetsky, en fin. Va a poder usted descubrir un mundo. Porque para conocer la realidad es necesario de alguna manera establecer el vínculo. ¿Más comentarios? Yo les voy a leer un texto que hace poco, con ocasión de comentar una película, tuve que citar, que es un texto que sí, del Principito. ¿Leyeron El Principito? Sí, ¿verdad? Sí. Sí. Yo lo dediqué un curso completo nada más que a estudiar El Principito, un curso de construcción del conocimiento, de epistemología. Y no dedicaba nada más que a estudiar ese libro. Porque uno lo lee y es bonito, pero cuando se detiene y lo piensa, descubre una filosofía de vida. Cuando uno es chico solamente ve lo de niño, pero a medida que va creciendo, ese libro en cualquier época que lo tomamos va a decir cosas distintas, ¿no? Voy a relatar brevemente la experiencia del Principito con el zorro, que es uno de los aspectos filosóficos más relevantes del pequeño librito, ¿ya? Entonces apareció el zorro. Buenos días, dijo el zorro. Buenos días, respondió cortésmente el Principito, que se dio vuelta pero no vio nada. Estoy acá, dijo la voz, bajo el manzano. ¿Quién eres? Dijo el Principito. Eres muy lindo. Soy un zorro, dijo el zorro. Ven a jugar conmigo, le propuso el Principito. Estoy tan triste. No puedo jugar contigo, dijo el zorro. No estoy domesticado. No estoy domesticado. Ah, perdón, dijo el Principito. Pero después de reflexionar agregó, ¿qué significa domesticar? Los hombres, dijo el zorro, tienen fusiles y cazan. Es muy molesto. También crían gallinas. Eso es su único interés. ¿Buscas gallinas? No, dijo el Principito, busco amigos. ¿Qué significa domesticar? Es una cosa demasiado olvidada, dijo el zorro. Significa crear lazos. Crear lazos. ¿Crear lazos? Preguntó el Principito. Sí, dijo el zorro. Para mí no eres todavía más que un muchachito semejante a 100.000 muchachitos. Y no te necesito. Y tú tampoco me necesitas. No soy para ti más que un zorro semejante a 100.000 zorros. Pero si me domesticas,
Tendremos necesidad del uno del otro. Serás para mí único en el mundo. Seré para ti único en el mundo. Ese es un fragmento de un libro que está lleno de sorpresas, ¿no? Y a medida que avanzamos en él y profundizamos en el misterio que hay detrás de esa obra, pues descubrimos toda, como decía, toda una filosofía de la vida, ¿no? Muy hermosa además. Está lleno de lecciones, está lleno de, en fin, de intuiciones maravillosas. Es Antoine de Saint-Exupéry, que escribió este libro para levantarle el ánimo a la Francia después de la Segunda Guerra. Ustedes saben que Francia fue ocupada por Alemania durante muchos años. Para levantarle el ánimo a la población, escribió este libro desde Estados Unidos y verdaderamente se transformó en una obra maestra, a pesar de no tener más de 50 páginas, digamos. Bueno, ¿creen ustedes que es posible conectar, digamos, la experiencia del jarrón con la experiencia del Principito? Sí, pues es crear vínculos. Y al crear vínculos se genera significado también. Eso es muy importante. Se generan significados, es decir, la vivencia se vuelve experiencia, se hace significativa, ¿verdad? Por eso digo yo, traduzca conceptos en la experiencia, porque si no queda en vivencia nada más. Traducir a conceptos significa ser capaz de poder entenderlo, comprenderlo racionalmente. Hay harto que decir sobre esas dos experiencias, ¿no? La del zorro y el domesticar, ¿verdad? Y esto de vincularse creativamente con la realidad abriendo mundos, ¿no? Yo tengo un recuerdo de alguien, lo abro y abro un mundo, ¿no? Es decir, nosotros somos habitantes de mundos. No vivimos una realidad objetiva de cosas, ¿no? Sino que habitamos mundos. El mundo de la familia es un mundo. El mundo de la amistad también. El mundo de los libros, el mundo de los estudios, el mundo de la universidad, aunque sea virtual, ¿no? Son mundos. Y lo interesante es aprender a habitar mundos. Habitar mundos. No estar entre las cosas perdido, sino habitar mundo, habitar el hogar, por ejemplo, habitar el hogar, ¿ya? Que no significa comer en el hogar y dormir en el hogar, significa habitar, ¿verdad? Es un concepto cualitativo, una forma de estar en el mundo, ¿no? Muy interesante. Hay una experiencia del ser. ¿Por qué digo que hay una experiencia del ser? Se refiere a la experiencia de la persona, pero la persona en realidad sabemos que es un ser en su interior. Entonces él no vive la experiencia como persona, sino su ser es el que vive la experiencia o algo así. No sé si me entendió. A ver, hablamos de conocer personas, ¿sí? Las personas con las que yo me encuentro en la calle o en el bar o en todas partes son personas de quienes solo conozco su apariencia externa, ¿verdad? Su apariencia externa, la forma que ellos eligen para vincularse conmigo, pero en el fondo es una fachada, ¿verdad? Pensemos que es una máscara, ¿no? La palabra persona en griego significa máscara, ¿no? Y por lo tanto, no es que yo con solo verla con mis ojos voy a descubrir quién es, ¿verdad? Conocer una persona, saber quién es esa persona, ¿no? Implica profundizar, ¿no? Caminar desde este contacto superficial hacia adentro, ¿verdad? Y el camino para llegar adentro, ese camino significa método, ¿no? Odos en griego es camino, métodos es un camino. Ahora,
ese camino es la amistad. Es decir, la amistad es el camino por el cual yo puedo llegar a conocer a alguien. ¿Mm? Simplemente compartiendo con él una copa o un cigarrillo, no logro conocerle. ¿Ya? Tengo una visión puramente superficial, ¿no? Es decir, puede que internamente sea, imagínense, una cosa totalmente distinta, ¿no?, a lo que me manifiesta en su primera expresión. Por lo tanto, la amistad es el camino por el cual yo llego a conocer a una persona. Aún así, nunca la conoceré completamente, porque una persona siempre nos va a sorprender con nuevas y mejores experiencias, pero estamos en ese camino, ¿verdad?, de conocer. Eh, vamos a estar juntos 80 años, pero no habré terminado de conocerlo, ¿no? Siempre me estaré sorprendiendo y maravillando, ¿verdad?, con esta persona que está al lado mío. Conocer a alguien, pues, no es simplemente sacarle una foto, no es simplemente tener un dato o muchos datos, sino que es un camino hacia el interior. Y lo más extraordinario de esto es que en ese camino no solo descubro a la persona que quiero, sino me descubro a mí mismo también. Porque yo no me conozco a mí mismo, sino es en este diálogo con el mundo, contrastándome con el mundo. Hay muchos defectos míos que yo no me los veo, mi amigo los ve, ¿ya? Y me dice, oye, tú eres bastante poco tolerante. Entonces yo digo, chuta, gracias, ¿eh? Acabo de darme cuenta, gracias a ti, ¿verdad?, ¿ah?, que tengo esto o esto otro. Por lo tanto, en este crear lazos, en este domesticarse, que significa, ¿verdad?, construir la amistad, construir el amor, construir la lealtad, construir las diversas formas, ¿verdad?, de convivencias, miles, ¿no? En estas formas, nosotros recién nos abrimos a la experiencia del otro, a la experiencia del otro. Lo que tengo antes de la experiencia del otro es apariencias, apariencias, que pueden ser muy divertidas, ¿verdad? Pero no, las apariencias no son la persona. ¿Eh? Es como la persona desea proyectarse en ese momento, a lo mejor movida por un interés de este tipo, se va a hacer pasar por simpática, ¿no? Pero a lo mejor si uno mira hacia adentro no tiene nada de simpática, ¿no? Es decir, conocer es caminar en profundidad, ¿no? ¿Quién conoce mejor un perro? ¿Su dueño? Sí. No, pero no me refiero a un perro en particular, ¿eh? Ah, Sí, pero es cierto, es decir, el dueño del perro, ¿verdad?, tiene un vínculo con el perro que yo no tengo. Él debe ver en el perro cosas maravillosas que yo no veo. Pero en general, solamente conocemos un perro cuando tenemos el trato con el perro. Cuando lo hacemos nuestra mascota, cuando vive con nosotros, cuando se sube a la cama, cuando nos languetea en la mañana, ¿verdad? Ese es el perro real. No ese que va abandonado por ahí, ¿verdad?, al que no le conocemos sino por su aspecto, a veces triste incluso, ¿no? Con hambre, en fin. Pero recién yo conozco la vida animal cuando me vinculo con la vida animal. Yo recién conozco la naturaleza cuando me vinculo con la naturaleza. Yo recién comprendo la política cuando me meto en política o cuando establezco relaciones, ¿verdad?, con el mundo de la política. Porque hasta que algo no entre a formar parte de mi vida, no tengo un conocimiento claro de eso. Por lo tanto, este ejemplo de Leonardo Boff para mí significa que nadie mejor que él conoce el ser de ese jarrón. Para nosotros, el jarrón es un jarrón. Si se echa a perder o se le rompe la asa, bueno, compramos otro, ¿no? Chao, ¿no? Pero él
que bebió en ese jarrón desde que era chiquitito, ¿verdad? Y que a través de toda la historia de su vida siempre estuvo el jarrón ahí, ¿no? ¿Ah? Él no es solamente, cuidado, no es solamente sentimentalismo. Hay sentimientos, pero no es sentimentalismo, es una constatación de un hecho, solo que un hecho que se manifiesta para quien ha establecido un vínculo con esa realidad, que puede ser el jarrón, o puede ser una flor, o puede ser, ¿no? Esto significa que en la medida en que nosotros somos objetivos, en la medida en que yo acá y el mundo allá, tengo una apariencia del mundo, pero no le conozco. Es decir, un paso hacia el conocimiento es precisamente esta capacidad que tenemos de trascender las apariencias y entrar en el ser. Ese jarrón tiene un ser, pero el ser del jarrón solo se ilumina ante quien tiene la posibilidad de vincularse con él. Para el resto será una cosa, un objeto. Entonces, ¿en qué consiste este conocer? Significa en ser capaz de salvar la realidad del anonimato, por decirlo así, ¿no? Rescatarla de la objetividad para transformarla en una instancia de vida, de inspiración, de recreación, en fin, de lo que ustedes quieran, ¿no? Es el gesto por el cual soy capaz de poner algo en vinculación con mi vida. Leonardo Boff, en ese mismo libro, cuenta la experiencia de una carta que él recibe de su hermano cuando su padre falleció. Y el hermano le manda una carta diciéndole, nuestro padre ha muerto, ¿ya? Y dentro de la carta le agrega una colilla de cigarrillo, que fue la última colilla de cigarrillo del padre. Y dice Leonardo Boff que cuando tomó la colilla y se la acercó a la nariz para olerla, vio todo el mundo familiar. Vio las horas en que el viejo permanecía fumando ahí en la hamaca, en la puerta de la casa, permanentemente, ¿no? Siempre con un cigarrillo en la boca, ¿no? Recordó, él vivía en Alemania, así que imagínense el recuerdo y el olor del tabaco, que siempre desde que era chico él lo vivió en la casa, porque la casa estaba llena con este olor de tabaco viejo, este tabaco crudo, ¿no? Que fumaba su padre. Así es que al respirarlo, tomó contacto con un mundo que era su mundo, ¿no? Pero de tal forma que esa colilla se transformó en un sacramento, en algo así como una reliquia, ¿no? En algo así como algo sagrado, porque bastaba simplemente con olerlo, ¿verdad?, para que viniera su padre, su mundo, sus hermanos, su familia, las meriendas en la tarde cuando la familia se reunía, o en la noche cuando llovía, ¿verdad? En fin, los 1000 momentos en que acompañó el humo del tabaco, ¿ya? Entonces uno lee eso y se emociona, dice, es hermoso cuidar el sentido del ser, cuidar el sentido de las cosas. Porque si yo vivo en un mundo en donde todas las cosas son pasajeras, en donde todo cuanto vivo es simplemente algo que está ahí a mi lado, o favoreciendo o bloqueando mi caminar, como puntos de resistencia, y no hay una relación con el mundo que vivo, con mi ciudad, por ejemplo, deambulo en soledad. La Serena es muy hermosa, pero casi nunca percibo gente que realmente la recorra, la pasee. Vemos la iglesia, pero no tenemos idea de dónde es la iglesia, ni de cuándo es, ni qué pasó, ni por qué surgió la iglesia aquella, ¿no? El templo, cómo está configurado arquitectónicamente, ¿verdad? No,
pasamos por ahí, incluso algunos van, aprovechan de orinar ahí en la pared de la iglesia y siguen caminando, ¿no? Estamos viendo el mundo que nos rodea o solo lo usamos. Solo lo usamos. Sí. Usamos las cosas, usamos los edificios, usamos la gente, usamos los amigos, usamos casi todo, ¿no? Lo usamos, lo consumimos, ¿no? Aprender a ver implica toda una lección. Yo cuando, y con esto termino, yo recuerdo cuando fui a hacer unos estudios ahí a Andacollo, por esto de la fiesta de la Virgen, yo no tenía ninguna relación. Cuando era chico mi padre me había llevado a esta fiesta, una fiesta popular bastante grande para quienes han ido allá a pasarse el día, ¿no? Era una cosa impresionante cómo se junta eso. Yo recuerdo haber ido con la familia, pero la familia me llevaba, yo era muy chico, ¿verdad? Y solamente veía los bailes y qué sé yo, y dos cosas más, ¿no? Y luego, bueno, pasaron muchos años, ¿no? En donde yo no volví a ir. Y ahora cuando vuelvo, claro, ¿qué veo? Veo los chinos de la Virgen que bailan para un lado, para otro lado, pipo, 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 un sonido monótono, ¿verdad? Y la gente que saca a la Virgen de un lado para otro lado. Pero la vi la fiesta constatando los hechos. No, tuve que meterme en ese mundo. Meterme en ese mundo. Yo no soy un creyente de estos practicantes, ¿no? No sé si soy creyente, la verdad que... Pero para poder entender la fiesta, tuve que meterme en la fiesta. Entonces fui a todas las fiestas de todos los pueblitos de la región. ¿Ya? Estuve en Guamalata, qué sé yo, pueblito en Novalle, Vicuña, ¿no? Donde había una fiesta religiosa, ahí estaba yo, ¿no? Para conocer un poco la piedad popular, para conocer cómo cree nuestro pueblo, para poder ver cómo se vinculan con el fundamento, con lo absoluto, ¿no? Con Dios. Y la Virgen, que está casi siempre presente. Entonces, verdaderamente quedé sorprendido y maravillado, ¿no? De un mundo lleno de cosas, lleno de todo, de sentidos, significados, ¿no? No fue fácil, porque uno tiende a mirar la cosa como un turista, ¿no? Llegar con la cámara, sacar el par de fotos, ¿no? Y tomarse una cerveza y irse, ¿no? Pero cuando uno hace la experiencia de conectar, es impresionante. Es impresionante el mundo que se crea, ¿no? Eso pasa con el arte, ¿no? Pero no con el arte de ir al museo, mirar las obras y decir me gusta, no me gusta, me gusta, no me gusta, me voy. No, entrar en el mundo del arte. Entrar en el mundo de la ciencia. Todos mundos. Por lo tanto, es muy interesante que Leonardo Boff nos hable del jarrón, porque es una forma de querer vincularnos un poco. Voy a comentarle los textos que me envíen, ¿ya? Y todavía el próximo martes retomamos estos temas, ¿verdad? Antes de entrar al otro. Así que con todo lo que hoy día pudieron escuchar, escriban algo, desarrollen una idea, qué sé yo, y envíenmelo, porque así yo se los comento, le agrego cosas y se lo agradezco, porque es la forma de que un curso adquiera una especie de diálogo. Vamos a sacar más cositas así, ¿ya? Así como el texto del Principito o alguna otra cosa. Pero aquí hay unas cosas que son como muy importantes, ¿verdad? Y que la experiencia implica crear lazos, como dice el Principito, ¿no? Y creo que por ahí podemos avanzar un poco más. Bueno, pues, no les quito más tiempo. Un gusto saludarlos. Hasta la próxima semana.
Gracias, profe. La pasen bien, descansen. Chao, profe. Chao, Javiera. Chao, Camilo. Adiós. Chao, profe. Chao. Que pase bien. Chao, profe, que esté bien, gracias. No, profe, Hasta gracias. luego.